hay mucho para preguntar en realidad. Una entidad que generalmente no pasa por buenos momentos, ¿no? Uno hace memoria y siempre en lucha permanente. Gastón, ¿cómo es la vida del bombero voluntario o cómo es llevar adelante una institución tan importante para la sociedad como la del cuartel de bomberos o la federación? Bueno, es difícil en esta lógica que tienen nuestras instituciones, ¿no? Porque estamos hablando de instituciones sin fines de lucro, ¿no? Son personas jurídicas del derecho privado que se creen como tales a los fines de prestar un servicio público de emergencia que el que lo prestara no lo hace así, hace una delegación de transestructural o de cometidos para prestar este servicio y queda en poder del Estado la situación de garantizarla, algo que difícilmente lo hace y que en estos tiempos en los que atravesamos de crisis económicas y demás, las primeras instituciones que el Estado abandona justamente son estas, ¿no? Y las deja a su suerte, que en ningún punto de vista debería ocurrir, ya que estamos hablando de un servicio público esencial, que es de emergencia, y que se debe seguir prestando porque las situaciones siguen ocurriendo. Yo con cualquier institución siempre está atravesando, nuestra institución, me refiero a Bomberos Madryn, siempre está atravesando por un momento de crisis o un momento de momento económico malo o financiero, pero lo que pasa es que a veces me cuesta despegarme del rol que ocupo en estas otras organizaciones como es la Federación y el Consejo de Bomberos, ya que justamente la Federación Provincial nuclea a las 28 asociaciones que la conforman y el Consejo de Federaciones de Bomberos a las federaciones que nuclea. Entonces, hablo en líneas generales, o sea, no hablo en particular de la Asociación de Bomberos de Puerto Madryn. Si tengo que decir en qué situación se encuentra nuestra institución, la de nuestra ciudad, y te puedo decir que está bien, está ordenada. Nosotros hemos hecho un trabajo en estos 10 años, más de 10 años que llevamos la gestión de consolidarla y refundarla, sentarla de una institución que no puede volver por aquellas viejas épocas que le tocó atravesar. A ver, Gastón, por ejemplo, si tuviera que decir, ¿cómo está hoy? Y yo te diría un 8. Pensando siempre en los ejes institucionales, como es el equipamiento, el parque automotor, la capacitación y la infraestructura con la que contamos. Ahora, siempre hay para mejorar, no hay límites. Creo que los únicos límites que puede haber son aquellos que uno mismo se puede imponer, y como nosotros tenemos una filosofía de que siempre vamos por más, esos límites no existen en nuestra gestión. Nosotros siempre estamos procurando ir en búsqueda de lo último. Déjame que te pregunte. Ahí recién, porque me parece que se puede llegar a perder, recién decías que no hay que volver a pasar. ¿Crees que o sentís que tras hechos lamentables es como que se da un paso más adelante? Digo, tienen que pasar cosas para que alguien, en este caso el Estado, mire, así se lo hablábamos con el Chino Saavedra desde la cordillera que estaba en el operativo de los incendios. ¿Hace falta que todavía haya cuarteles de bomberos voluntarios que hagan torta frita o empanadas o rifas para poder afrontar algunas cosas? ¿Se tiene que pasar por eso en la provincia del Chubut? No debería, pero pasa. Es la realidad, o sea, no podemos desconocerla. En la función que me toca como miembro de la Federación Provincial de Bomberos, hemos trabajado muchísimo por
con la capacitación de nuestros dirigentes para poder cumplimentar todo el marco normativo que regula y de esa manera contar con toda la documentación necesaria para poder recibir recursos del Estado, sino puede ser o el nacional. Y de esa manera creo que no habría obstáculos para que los cuarteles reciban regularmente el financiamiento que tienen que recibir. Hay muchos cuarteles de nuestra provincia que lamentablemente los municipios miran para otro lado, van a aplicar financiamiento que se termine de reflejar en un instrumento legal, como puede ser una tasa municipal de bomberos. Bueno, ustedes no impulsaban una ley el año pasado. Bueno, anterior, eso también. Que no terminó de salir. La provincia... o la votaron y la vetaron. No, en realidad ha sufrido distintas caídas, digamos, en el curso de sus presentaciones, porque ha perdido estado parlamentario en varias oportunidades. Esta ley asigna fondos específicos, ¿no? Sí, como diciendo, bueno, tanto de tal lado va... Tal cual, es una ley, si bien hoy tenemos una ley provincial, que el Estado provincial no cumple, ya vamos por el 4º año que no paga los subsidios, pero aún así queremos salir de ese esquema de subsidios para evitar estas situaciones donde la provincia entra en crisis y a los primeros que le deja de pagar son a los cuerpos bomberos. Entonces queríamos ir a algo más regular, a una fuente de creación específica, con asignación específica, y de esa manera darle la oportunidad a que los cuarteles tengan los fondos necesarios para el día a día, para los gastos corrientes, para terminar con las empanadas. Claro, ustedes siempre lo ponen en el marco de equipamiento, capacitación y parque automotor. Sí, no bueno. Yo te quería preguntar por eso también, no quería que se me escape esta. Piensan los bomberos voluntarios. Dice, ¿y por qué voluntarios? O sea, yo no soy fanático del rugby, no me gusta, pero a veces pienso en la comparación con los Pumas, ¿viste? Que decís, ¿por qué es amateur? ¿Sí? Los tipos juegan en Europa o están en una selección de primer nivel, ¿no? Y siempre se hace esa pregunta de por qué no tienen, digamos, sueldos por la actividad que desarrollan. Y también hay algunas divisiones, creo que de la Policía Federal, que tiene bomberos, ¿o no? Sí. ¿No? En algunas policías. Las capitales de provincias, excepto la provincia del Chubut, que es la única en todo el país que no tiene un cuerpo de bomberos que pertenezca a algún escalafón de la fuerza policial. No, lo concreto es que este sistema nace así hace 136 años, ante justamente la ausencia o la presencia del Estado y un hecho trágico que ocurrió en Vuelta de Rocha, en La Boca, de un incendio de los conventillos, y bueno, esos inmigrantes de la época se dieron cuenta que necesitaban contar con un servicio de bomberos, y así nace nuestra historia, y nuestra historia tiene 136 años, pero que más allá del voluntariado, porque somos voluntarios y el 99,9% de nuestros hombres y mujeres son voluntarios, no implica que no seamos profesionales. Nosotros somos profesionales desde el momento en que asumimos esta profesión y nos capacitamos para poderla desarrollar con la mayor profesionalidad a los fines de alcanzar un objetivo o un objeto en términos de eficiencia y calidad, porque nosotros no jugamos sin desmerecer a ninguna otra profesión o alguna otra actividad, no somos Boy Scout, o sea, nosotros transitamos el límite, el riesgo entre la vida y la muerte, y sin ir más lejos, nuestro cuartel tiene una historia trágica. Nosotros tenemos que procurar, los dirigentes por un lado, de hacer el trabajo bien, de gestionar con los estados municipales, provinciales, nacionales, para que lleguen esos recursos, para que atiendan todas las necesidades que atraviesan al sistema, que son las que te mencionaba: capacitación, parque automotor, equipamiento. Ya que hablas de eso, ¿cómo es el tema hoy por hoy del límite de edad? O sea, ¿a partir de qué edad se puede ser bombero? ¿Y cómo es la capacitación para decir, bueno, ya estás listo para salir a Bueno, la calle? nuestra ley provincial prevé que para ser bombero voluntario tenés que haber adquirido la mayoría de edad, conforme hoy lo determina nuestro nuevo Código Civil y Comercial, que son los 18 años, ¿sí? Hay un curso
que es el curso básico de nivel 1 de bomberos, para que nuestros aspirantes son 444 horas de capacitación que van a recibir para poder rendir los exámenes de competencia correspondiente y aprobarlos, obviamente, y ahí, a partir de ahí, ser bombero voluntario. Y el límite de la edad está dado dependiendo el lugar en que lo encuentre esa edad, porque para el caso de un bombero, hasta oficiales en jefe, y valga la redundancia, así como se determina, ¿no?, el edad de los años de edad, que entendemos que es un límite para poder dar al sistema, y perdemos ahí un recurso súper valioso, el recurso humano, porque un bombero que llega a los 55 años, evidentemente ya evidencia una trayectoria y una experiencia que la terminamos perdiendo, porque esta ley, que entre tantas cosas que tiene la ley, no solo tiene lo financiero, porque siempre hablamos del dinero y demás, pero la ley tiene otras herramientas que son necesarias hoy para nuestro sistema y que también de alguna manera repercuten en lo financiero, porque esa persona que llega a los 55 años, las instituciones han invertido muchísimo en capacitación y demás cuestiones, y la terminamos ¿Y vos perdiendo. creés que deberían tener, por ejemplo, un examen físico? Mucha gente llega muy bien lo físicamente. tenemos. Pero digo, a los 55 hay gente que está físicamente muy bien. Sí. Y hacer algún tipo de examen, qué sé yo, como cuando haces el carnet de conducir, que te ven que tengas la vista bien, que estés lúcido. Sí, nosotros hacemos exámenes periódicos dentro de nuestras filas, no solo por una cuestión de edad, sino también por una cuestión de que entender que hay un programa que se llama Bombero Sano, que implica de otros aspectos que tienen que ver con la vida del bombero, ¿no? Entre esas cuestiones, la salud, la actividad física, los buenos hábitos. Tenemos estadísticas que indican que a veces mueren más bomberos de muerte súbita que lamentablemente en alguna intervención. Algo que vimos a ver el sábado pasado era el cuerpo de psicólogos que cuenta la institución también. Pablo, que hoy se cumple un año de la pandemia o del encierro de la pandemia, una estadística en cuanto a bomberos voluntarios de que han mermado las situaciones. Esto es así. Separame las dos respuestas. Por un lado, lo del cuerpo de psicólogos que es tan importante para la institución, y por otro lado la estadística que ha arrojado el 2019 en comparación y el 2020 en cuanto a las situaciones que han tenido que intervenir los bomberos. Bien, bueno, en principio sí, la primer respuesta a la primera pregunta es la importancia de la asistencia psicológica postraumática, que es de la forma en que se le denomina, y que no solamente tiene que ocurrir en las grandes emergencias y estas que son notorias y que toman también estado público por la magnitud de las mismas, sino también en otras emergencias que, por más pequeñas que sean, hay veces que repercuten fuertemente en el bombero, ¿sí? Creemos que estas otras, las de magnitud, sirven para muchas cosas. Recién vos decías el tema de visibilizar la actividad del bombero voluntario, más allá que el bombero sale periódicamente a brindar la asistencia. Estas sirven quizá para visibilizarlo y saber que hay un cuerpo de bomberos que requiere un apoyo permanente del Estado en sus diferentes estamentos, y que no se puede mirar para otro lado, porque mirar hacia otro lado significa no mirar al vecino. Cuando nosotros pedimos ahí una financiación, no es para ver de qué manera vivimos nosotros, sino de qué manera vivimos nosotros particularmente, sino esos fondos están destinados específicamente para un mejor equipamiento para el bombero profesional, compartiendo lo que decía Gastón, porque es así aparte la realidad. El bombero, simplemente para ser bombero, necesita un año de capacitación con un título avalado por el Ministerio de Educación de la provincia desde el año 1995 en nuestra provincia. Y luego hay una formación permanente del bombero durante toda su vida bomberil. Hay que cuidarlo en todos los aspectos, en el bombero sano, pero también en esto que decía Ricardo y que vino muy preocupado. Yo pude escuchar la entrevista que le hicieron ustedes,
y escucharlo a Ricardo y escuchar la voz de Ricardo, como se le puso en algunos momentos de la nota, quienes lo conocemos sabemos que vivió un momento complejo y él coordinó las emergencias, o la emergencia como la tenía que coordinar, y vino muy preocupado por la gente que se quedó allí trabajando. Hay un programa que vamos a ver, de poder concretar dentro del Estado municipal, en conjunto con la Asociación de Bomberos de Puerto Madryn, en lo que tiene que ver una formación de un equipo profesional de psicólogos para poner al servicio de la institución bombera de Madryn. Lo planteó el intendente en la jornada de ayer, que se llevó a cabo la vacunación a todo el personal del cuerpo activo, y cuando le transmitían esto, y en conversación que él tuvo con Ricardo Saavedra, por lo que había vivido Ricardo allá, inmediatamente nos transmitió ahí que nos pongamos a trabajar con el equipo de la Subsecretaría de Salud del municipio local. Luego, por otro lado, en lo que decís, Gonzalo, sobre la merma de las emergencias, hay algunas que han aumentado y otras que han disminuido. Han disminuido aquellas en las que en bares, entonces los accidentes viales. Los primeros accidentes viales en un momento de la pandemia, cuando estaba todo totalmente cerrado y había un aislamiento muy, muy fuerte para que cada uno de aquellos que podían, porque Bomberos siguió prestando el servicio, aquellos que podían permanecer o debían permanecer en sus hogares. Por otro lado, en los incendios en estructuras, en los incendios de casa, nosotros teníamos una estadística de la cantidad de siniestros, el porcentaje de cantidad de casa en este último año, pero ha aumentado notoriamente la cantidad de incendios en lo que es el año pasado, la cantidad de incendios rurales, incendios de campo y demás. Y este verano ha disminuido. También esto lo adjudicamos a que desde la asociación y trabajando en conjunto con el municipio local, con Carlos Agüero en Protección Civil, con Facundo Ursino en Ecología y Medio Ambiente, hemos llevado adelante una campaña de prevención muy temprana. Empezamos allá por el mes de septiembre, octubre, cuando empezamos a obtener los primeros índices de cómo iba a ser el verano acá, porque el verano en toda la zona sabíamos que iba a ser compleja, teniendo en cuenta los datos que nos suministraban del Servicio Meteorológico Nacional, en lo que es sequía, grado de humedad del combustible, o sea, la vegetación, los vientos que iba a afectar la última parte del año 2020 y que iba a incentivar, a acrecentar esto en la sequía de la vegetación. Y fue ahí donde comenzamos rápidamente a trabajar en materia preventiva. Entendemos que esta tarea, que quizá no se visibiliza, o sí, puede ser que sí, quienes siguen a través de las redes y demás, han visto cuándo fue que comenzamos a trabajar en conjunto sobre estos aspectos. Adjudicamos nosotros a la baja de los índices de incendios rurales. Apostamos fuertemente a la prevención, porque entendemos, primero, que estamos cumpliendo algo con lo que dice la ley, que es trabajar también en la prevención de incendios. Segundo, porque entendemos que el vecino necesita recibir la información que nosotros le damos sobre prevención, más allá que después, como nos ha pasado en diferentes charlas que tuvimos, que los vecinos deciden seguir viviendo en las condiciones que viven en los sectores rurales donde han generado o donde residen actualmente, llámese Parque El Doradillo, Mapunefú y demás, quienes nos manifestaron que querían seguir viviendo en las condiciones que estaban, con la vegetación al lado de la casa. Le explicamos cuál era el riesgo existente. Pero en otros aspectos creemos que ha servido fuertemente para bajar los índices de incendio, y la verdad que estamos satisfechos con esa labor. La ciudad de madera en las casas, más garrafas, ¿por qué es? Primero, entendemos que es las características constructivas que tienen las viviendas en el lugar, las condiciones o los elementos que utilizan para la calefacción. Se calefaccionan de diferente manera. Quienes tienen, todos tienen, o en su gran mayoría, energía eléctrica. Entonces utilizan la energía eléctrica como última alternativa. Puede ser también a través de leña en salamandras, a través de, como decís vos, de las garrafas. Y también hay un aspecto que no es menor y consideramos que es muy importante, y el que más nos preocupa porque tiene que ver en algún aspecto sobre la vida o la muerte, y que al ser
el sector de la ciudad más sensible, hay muchas horas del día en que los menores Están quedan solos. Claro. Y nosotros en algún momento hemos ido adaptando también las diferentes capacitaciones, porque así como hemos capacitado a los adultos sobre incendios rurales, la prevención de incendios rurales o las medidas iniciales que tienen que hacer para un ataque hasta que lleguen el personal de bomberos, también hacemos capacitaciones orientadas a los más chicos de prevención de accidentes en el hogar. En algún momento nuestras capacitaciones estaban dirigidas y el mensaje que llevábamos era que los chicos no podían manipular o manejar, no sé, un jarro con agua caliente o una pava o calentar la leche, que lo tenían que hacer los adultos. Luego nosotros esa capacitación la orientamos a lo que pasa en la realidad, y que es que muchos chicos se calientan la leche para poder merendar o desayunar, y que muchas veces son los chicos más grandes, los de 6 o 7 años, que le preparan el desayuno a sus hermanitos de 3 años. Entonces, lo que hicimos fue orientar las capacitaciones con estos aspectos de la realidad que sabemos que ocurren, y fundamentamos en todo esto, que es en ese sector de la ciudad, el motivo por el cual teníamos el 53% y hoy tenemos el 48% de los incendios de casa. Antes de seguir con esta hermosa entrevista, saludos de Alejandro Espesvero a ustedes dos. Bueno, acaba de mandar... sí, nos preguntó si nos pusimos de rojo porque venían los bomberos. Exacto, y yo le digo, no, mira, ellos vinieron de azul. Y no voy a repetir lo que me puso porque porque además no lo es son. parte de vuestra intimidad. Exacto, es parte de mi intimidad con Espesvero, con el coqueto Espesvero. Bueno, vamos ¿seguimos? Sí, vámonos a la cordillera. Vamos a la cordillera, Gastón. Bueno, una desgracia más, como nos tiene acostumbrado lamentablemente los veranos en la zona cordillerana, y lo que veníamos hablando recién con Pablo, y como dice Karina, algo que superó realmente todo lo que venía pasando, con participación de la Federación, con participación de Bomberos Voluntarios de Madryn, en la figura del Chino Saavedra y demás. ¿Cuál es tu análisis? Y en las últimas horas se ha hablado de la pérdida de un bombero voluntario, pero fuera del aire hablábamos de que no es así. No, es un vecino, sí, es un vecino de esta área que se quemó, 26, denominada 26, pero no, porque es una persona de 68 años de edad. Perdón, pero ¿fue bombero y dejó de serlo? Nunca nosotros, fue bombero. Lago Pueblo, hablé con su presidente ayer cuando salió la noticia. ¿Y por qué se dijo? ¿Por qué se dijo que era bombero? No sabemos. Lo que sé es que el portal que introduce, digamos, la noticia fue ADN Sur. Pedí mediante Twitter que me informaran a ver de dónde venía ese dato, ¿no? Esa información, porque nosotros en nuestros sistemas, en el Registro Único de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, que es el RUBA, un sistema a nivel nacional donde registramos a todo nuestro personal, no se encontraba registrado. Pedimos información al Consejo de Bomberos a través de Nicolás Gallini, que es el encargado RUBA, y chequeó y no, en Chubut ni en Río Negro estaba registrado como bombero voluntario, así que para nosotros no, y además porque, bueno, tanto El Hoyo como Pueblo, que fueron los dos cuarteles más afectados, no lo conocen. O sea, yo le quería hacer una pregunta porque me quedó de lo que hablábamos recién del tema del cuerpo de psicólogos. Yo le quería preguntar cómo es el tema del estrés postraumático, porque uno cuando dice estrés postraumático enseguida piensa en los veteranos de guerra, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿qué vive un bombero en un incendio, digamos, cara a cara con el fuego? ¿Vive miedo, vive adrenalina, se le pone todo en cámara lenta, está 100% consciente del momento al más mínimo detalle? Es todo, son los sentimientos, somos seres humanos, no somos autómatas. Si la gente piensa o cree que nosotros somos autómatas, no lo somos seres humanos, vecinos, como cualquier persona que decidimos ser bomberos voluntarios porque nace de adentro, es algo que a veces entre nosotros mismos, a veces
charlamos, hasta a veces decimos son las locuras nuestras, ¿no? Que solamente las entendemos nosotros, pero no, experimenta todos los sentimientos, experimenta el miedo, el temor, angustia, todas cuestiones que la adrenalina misma, ¿no? La necesidad de estar atentos a la situación del compañero, de uno, de los riesgos que implica cualquier tipo de intervención, y todo eso es una conjunción de factores que en la psiquis humana obviamente que dejan una marca, dejan una ¿Es bueno huella. el miedo? ¿Es bueno el miedo en el momento? Es bueno, claro que sí es bueno el miedo. ¿Te porque, agudiza? Sí, obviamente, porque yo esto siempre lo digo, mirá, y recordando a un gran hombre de nuestro sistema que recientemente nos dejó, que Evaristo Melo, me acuerdo en la escuela cuando hice el curso de bombero, que lo tuve como instructor de incendios justamente forestales, interfase. Dijo algo que me quedó muy grabado. Dice: ustedes flacos, porque él siempre, todos éramos flacos, la verdad que estaba bueno porque siempre nos decía que éramos flacos. Ustedes flacos, dice, si ven a uno que no tiene miedo, ténganle ustedes miedo a ese, porque es un loquito. Claro. Entonces el miedo es bueno porque te pone en alerta para que vos puedas desplegar toda tu capacidad, tu conocimiento, y puedas hacer un trabajo dentro, digamos, de los márgenes de seguridad necesarios para que vos no te termines transformando en una víctima más. El bombero no puede ser víctima. Claro. Lamentablemente a veces ocurre por ese riesgo que siempre caminamos. Por eso digo que lo importante de los mejores vehículos, porque con eso mitigás ese riesgo. Hablabas de muertes súbitas recién, ¿no? Sí. Digamos, de veteranos de bomberos. Y yo me preguntaba, o sea, te entiendo por muerte súbita, te entiendo ataque cardíaco. Sí. Te quería preguntar por el tema, si hay ahí también un peligro de algunos de suicidio o de adicciones, digamos, de drogas o alcohol. Sí, hay. ¿Y cómo se maneja eso? Y bueno, como lo decía recién Pablo, se va a comenzar a trabajar con este grupo de profesionales, con el área del municipio correspondiente, para ver si podemos lograr conformar ese gabinete importante para después también de alguna manera replicarlo en el resto de la provincia. Y en cuanto a lo que vos me decías, Gonzalo, del análisis que hago, yo el análisis que hago quizás es un tanto sesgado, parcializado, porque tengo que analizar la situación netamente bomberil. No puedo analizar otras situaciones más allá de que pueda tener una opinión formada. Lo concreto es que te puedo decir es que quedó al descubierto justamente que la desatención. Y sobre todo la pobreza que atraviesan estos cuarteles que le tocó enfrentar dantesca emergencia, que con el recurso con el que cuentan es insuficiente, la infraestructura que tienen es insuficiente, por más que estén insertos en pequeños pueblos o localidades. Estos cuarteles deberían ser los mejor equipados, los de mejor infraestructura, los que tengan no 3 móviles y uno fuera de servicio, sino 10 móviles por cuartel, porque a la vista está que cuando ocurre una situación de esta no hay recurso que alcance. Se tuvo que activar toda la regional número 4, que es la regional que comprende estos cuarteles, más la 2, que es la de no daba abasto, pero de otras provincias también. Claro, sí, se bajó de los programas que existen tanto de nación como es el plan nacional de manejo del fuego, bajaron los brigadistas y demás, pero bueno. Perdón, el post, perdón. No, digo el post de los días también, porque bomberos son los que organizaron la red para repartir todo lo que iba llegando, además de todo eso. No es solamente el momento del incendio, sino después también. Sobre los aspectos psicológicos quedan muchos temas, no solamente en el durante, sino en el después también. Pasan cuestiones muy particulares también, las propias y la experiencia propia, un antes y un después de cuando uno pasa a ser padre y los hechos lamentables que uno se encuentra, pero también sabemos que si no lo hacemos nosotros, más allá de que, como decíamos al principio de la nota, no son los momentos más agradables lo que se ven, pero sabemos que si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie.
Y obviamente que la mayor cantidad de momentos son duros, pero también hay momentos de satisfacción. Sabiendo que lo que hicimos, que toda la capacitación que tuvimos, el entrenamiento, la preparación, sirvió para un hecho determinado. Y alguien lo tiene que hacer, y nosotros decidimos hacerlo, ¿no es cierto? Con el tema de la campaña, en el momento que se decide hacer una campaña acá en Puerto Madryn, a través del municipio local, del intendente Gustavo Sastre, no solamente era cómo juntábamos las cosas, que quizá era la tarea más simple, porque sabemos de la solidaridad de cada uno de los vecinos de la ciudad. Después hubo que preparar también la clasificación, la selección, porque sabíamos que lo que le llegaba a cada uno de los vecinos tenía que estar en óptimo estado, no tenían capacidad ni para lavar la ropa porque estaban sin agua. Eso también hubo un trabajo muy intenso de un grupo de compañeros aquí en el bingo municipal, pero un tema también que nos preocupaba de sobremanera era cómo y hacia dónde lo llevábamos. El cómo se resolvió con un camión que puso, una empresa que puso un camión a disposición. Si no, se iba a resolver de otra manera porque era dentro de... Nombrala. Transporte Sierra. Lo puso a disposición al camión. Y si no, se iba a resolver de otra manera porque lo que había dicho Gustavo era que también se iba a poner a disposición el flete para todos los otros organismos que también estaban juntando mercadería para hacer llegar a la cordillera. ¿Cuántos vehículos salieron? Nosotros, desde Puerto Madryn, un camión completo. Y luego, el último punto era cómo se distribuía. Y comenzamos a escuchar varias versiones, que bueno, el uso político que se le estaba dando y demás. En un momento, con el intendente y el vicegobernador, transmiten la necesidad de poderlo hacer llegar a Lago Puelo. Ahí nos comunicamos, se comunicaron las partes con Gastón, siendo parte de la Federación Provincial. Se articularon las diferentes acciones, se puso una logística también de la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios y se coordinaron las acciones. Llegó la mercadería, y en las condiciones, llegó en óptimas condiciones. Luego de ahí, desde Lago Puelo, la logística de la Federación Chubutense de Bomberos lo que hizo fue distribuirlo a otras localidades, también cuarteles de bomberos y otras localidades en las que habían sido más afectados. Pero bueno, la logística fue armada de esa manera y la verdad que la satisfacción que tuvimos de poder hacer llegar esto a los vecinos de la provincia, en la comarca andina, con el estado y las condiciones en que llegó todo lo que se le hizo llegar, la verdad que dio satisfacción, principalmente a la cantidad de gente que estuvo trabajando en esto. Una preguntita, ¿es para Pablo la tuya? Sí, para los dos. Pero sí, yo en un año que se viene con muchísimo trabajo, me imagino. Y siempre en los discursos políticos se habla de los crecimientos de las ciudades y de qué lindo que se creció y cuánto se creció y demás. Nosotros siempre decimos, porque yo pienso, todo crecimiento trae consecuencias, ¿no? Ya sea de infraestructura sanitaria y en este caso se puede pensar de contar cuánto a oeste. Sí, es verdad lo que decís, destacamento, ¿sí? El cuartel es uno, es el Perfecto. Central 697. El saber 697, no ocupa lugar, bueno, me dijo un amigo, entonces siempre está bueno las correcciones. En nuestro sistema nacional los denominamos destacamentos. Perfecto. ¿sí? ¿Se puede pensar en un destacamento sí, en la sí, zona por oeste? supuesto. Siempre ha estado en nuestra agenda de trabajo y ante lo que vos acabás de mencionar, que tiene que ver con el crecimiento exponencial que ha tenido la población y la ciudad, y que cada vez se nos torna más dificultoso llegar quizás en los tiempos que tenemos que manejar para atender una emergencia. Lo concreto es que el mayor crecimiento, y no solo el crecimiento, sino que también la mayor incidencia de porcentajes de emergencia, también lo tenemos en ese sector, llevó a determinar hace ya más de, cerca de 2 años, cuando empezamos a trabajar y en este nuevo proyecto de destacamento, fue destinarlo a la zona oeste, ¿sí?
donde tenemos un lote que fue donado por el ex intendente Ricardo Sastre, que se ubica ahí en lo que sería el centro cívico del barrio Perón, donde está ubicada la sede de la Junta Vecinal, está la iglesia, la comisaría, el centro de salud. Bueno, ahí tenemos un terreno. Y bueno, decidimos avanzar en la proyección de este destacamento, con una arquitecta, con Natalia Chaparro, que ha trabajado, la verdad que nos ha hecho un proyecto, porque ya hoy es un proyecto realmente hermoso, que dignifica al barrio y a toda esa gente que se ubica en esa zona, que es muchísima, y no solo hay, creo que cerca de 5 juntas vecinales, o sea, hay 5 grandes barrios en toda esa zona, y ese destacamento vendría a dar respuesta a la emergencia en esta zona. Pero no solo respuesta a la emergencia, sino también lo hemos pensado como un lugar que tenga también algún tipo de prestación social. Eso te iba a preguntar. ¿Sos para consciente de lo que va a generar un destacamento de bomberos voluntarios para los chicos? Sí, por supuesto. Esa es la idea. Nosotros queremos que ese cuartel es el cuartel de ese barrio, y va a ser seguramente en el futuro, los bomberos van a ser de ese barrio, va a ser el chico que pueda descubrir su profesión o su pasión por ser bombero, y sea el de su barrio, y realmente eso le da sentido de pertenencia, y no solo en esto, ¿no? En apuntar a los más también en poder brindar las capacitaciones que son necesarias a nuestra comunidad para que apliquen una conducta y evitar cualquier tipo de incidente. Siempre se dice en nuestro mundo que no hay mejor incendio apagado que el que se evita, y creo que es la única manera de hacerlo, a través de la capacitación, la prevención. Así que ese destacamento ya está casi terminado, se lo hemos presentado al intendente Gustavo Sastre, quien ha asumido el compromiso de presentarlo en Nación, para que pueda entrar en algún tipo de proyecto o subsidio que venga para la obra pública, porque nosotros no estaríamos en condiciones de poderlo afrontar, el costo de la construcción. Así que ahora estamos en los últimos detalles de la documentación que se nos requirió desde las obras públicas con la secretaria, con Lucía Taylor, que realmente se puso a disposición prontamente, más allá de que haya sido una decisión política del intendente de que esto se pueda concretar. Esperemos que sea prontamente. Sabemos de los tiempos que implica por ahí tomar una decisión de otorgar una obra pública de estas características, pero sabemos que hay muchos programas a nivel nacional en el cual podría llegar a ser incluido este destacamento. Gastón, le hago los dos preguntas muy cortitas de vuelta en la cordillera. La primera es para explicar bien cuál es la diferencia entre bombero y brigadista. Y la segunda es que noté que creo que en El Hoyo y el Maitén el jefe de bomberos eran mujeres. Les quería preguntar por eso también, ¿cuántas jefas hay de destacamento? Bueno, la primera pregunta, la diferencia es que en principio bombero es voluntario. Voluntario en la remuneración que recibe por la tarea que realiza, como decía Gastón anteriormente, lo que no significa la tarea profesional y la formación que tiene en forma permanente para poder prestar ese servicio. Y el brigadista depende del Estado, puede ser del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, del Gobierno de la provincia a través de la Subsecretaría de Bosques, o brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que bueno, ha vuelto a pasar, a diferencia de la gestión del expresidente Macri, que bueno, le sacaron el área a Berman, volvió a pasar nuevamente a Cambandier, el Ministerio de Ambiente. Las dos áreas, tanto la nacional como la provincial, son organismos pertenecientes al Estado, cubren jurisdicción por ley, en nuestra provincia cubren jurisdicción al oeste de la Ruta 40. Está más enfocado en bosques. Está más enfocado en bosques, específicamente en bosques. Okay. Porque inclusive hasta en el incendio de interfase,
Interfase significa cuando hay una vivienda en el medio del bosque, en el medio de la vegetación, como pasó aquí en el Doradillo. En incendios de interfase trabaja bomberos, teniendo en cuenta que el equipamiento que es necesario para trabajar en un incendio forestal o rural no es el mismo que se requiere para trabajar en incendios de interfase, teniendo en cuenta que, bueno, justamente están las viviendas y ellos no focalizan ni trabajan sobre esos aspectos. ¿Y las jefas? Las jefas, tengo entendido que al menos en dos instituciones, en el Dique y en Epuyén. En Epuyén era. En Epuyén. En estas dos instituciones, el personal que cumple el rol de jefe, personal femenino, pero quiero ir un poquito más allá de la pregunta que haces vos. No hay distinción en género en la función que cumple el bombero o la bombero dentro de las actividades diarias. Bueno, te voy más allá, si fuera un porcentaje de 1 a 100, ¿cuántas mujeres bomberos hay en Chubut? Más o menos, ¿no? No, y el porcentaje no lo tengo. Es verdad también que nuestra ley, por ejemplo, y volvemos a un tema que hablamos anteriormente, sobre el tema de la modificación de la ley. Nuestra ley actual, así como limita al bombero a retirarse a los 55 años, cosa que me empieza a preocupar ya, no contempla al personal femenino en lo que habla en la ley que es del año 1990. Pero bueno, el bombero, sea masculino o femenino, está inserto dentro del sistema y de las actividades. Acá, en el momento en que se requiere una dotación de 4 personas, son 4 personas, indistintamente del género de las mismas. Y nosotros, bueno, es algo también en lo que se viene trabajando fuertemente para poder estar acorde a lo que creemos que tiene que haber, una igualdad, y que realmente la diferencia la tiene que marcar la capacidad de uno de los integrantes y no el género que posee cada uno. Bueno, chicos, muchísimas gracias por su visita, un placer enorme. Ustedes saben lo que significa para mí también el tema de bomberos voluntarios. Gastón, muchísimas gracias. Pablo, también, muchísimas gracias. Y para cerrar, quiero decirle a los legisladores que se dejen de joder y que realmente legislen y saquen la ley de bomberos voluntarios y déjense de pelear, que bloque sí, que bloque no, que 8 bloques, que 9 bloques, que me voy con este, que me voy con el otro. Hay una ley que sacar que es para el bien del bombero voluntario en toda la provincia del Chubut, y hace 2 años que se está esperando y se tiene que trabajar en ella. Muchísimas gracias, Tanda. Y gracias. Si puedo aportar algo más. ¿Cómo no? No es para el bien del bombero voluntario, sino para el bien de la comunidad de la provincia del Chubut, porque cada uno de los recursos que se requieren son en beneficio al servicio que presta el bombero voluntario a cada uno de los vecinos que lo necesita. Listo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.